¿Sabes por qué el bíceps de Arnold está considerado como el mejor del mundo? Y es que si te das cuenta, sobrepasa lo humano. Estoy seguro de que cuando entras a la sala te preguntas cuál agarre es mejor, supino, prono o neutro, para poder aislar cada cabeza del bíceps. Pero si tienes un poco de sentido común, esto no tiene ningún tipo de sentido, ya que todas las cabezas hacen la misma función, flexionar el codo. Y aquí es donde viene la gran pregunta. Aunque no las aísles, ¿puedes hacer más una cabeza que otra? Se han visto diferentes estudios con usuarios de gimnasio donde han utilizado la electromiografía con los diferentes agarres y observaron que cabeza larga, corta, braquial anterior e incluso el braquial radial han tenido mayor activación con un agarre supino. Y sabiendo o sin saber, el mismísimo Arnold se dedicaba a hacer pull con barra y predicador, ambos con agarre supino, por lo que está claro cuál es el mejor agarre. Aún así, sabemos que si quieres aislar cada cabeza, el agarre no es lo más determinante. Entonces la verdadera pregunta es, ¿qué podemos hacer para aislarlas? Antes de empezar, tenemos que comprender cómo funciona y qué tenemos en el bíceps y qué va a incidir en este patrón de movimiento y de flexión de codo. Vamos a tener el bíceps braquial, que se compone en cabeza larga y cabeza corta, braquial anterior, que es el único músculo que solo se inserta en el codo, y el braquiorradial, que es el que también incide en esta flexión de hombro y de codo un poquito más, ¿vale? La cabeza larga del bíceps braquial va a incidir muchísimo más en una extensión del hombro. La cabeza corta va a incidir más en una flexión del hombro, ¿vale? Y el braquial anterior va a incidir más en todos los patrones, ¿vale? Porque solo va a hacer función en este movimiento, ¿vale? Es decir, da igual que esté aquí o que esté aquí, es totalmente indiferente. Pero lo que sí que podemos hacer es cómo vamos a poder aislar cada cabeza un poquito más con la posición del hombro. Vamos a empezar por una posición neutra, la cual se activan a priori prácticamente todas las cabezas, ¿no? Todas las cabezas tienen ventaja mecánica, pero el braquial anterior, es decir, el único que se inserta en el tríceps, es el que más se beneficia. Y aún así, todos tienen ventajas parecidas e inciden de forma parecida. ¿Y por qué? ¿Por qué se va a tener más actividad o más ventaja mecánica el braquial anterior que solo se incide en el tríceps? Muy fácil, ¿vale? El perfil de resistencia se dará a mitad del recorrido, las mayores demandas, cuando el antebrazo se encuentra paralelo al suelo. Por lo tanto, tiene una forma de campana, ¿vale? Sobre todo en el punto medio del recorrido, es decir, justamente en este punto es cuando las demandas van a ser mayores. Y si vemos este gráfico, veremos que entre los 20 y los 70 grados, el bíceps braquial anterior tiene una mayor palanca que los otros flexores del codo, y la vemos aquí, ¿vale? Entonces, cuando mayores demandas tenemos, mayor protagonismo va a ganar el braquial anterior, y por eso en este ejercicio, por ejemplo, en todas las flexiones de codo donde tenemos una posición neutra del hombro, el mayor protagonista en la mayor demanda va a ser el braquial anterior. Ahora podemos ver cómo prácticamente todos los flexores del codo tienen unas ventajas mecánicas parecidas, ¿vale? Ahora, si pasamos, vamos un poquito para abajo y vamos a una posición atrasada del codo con respecto al hombro. Y aquí tenemos el bíceps totalmente estirado, y aquí es donde la cabeza larga va a ganar bastante ventaja trabajando en todo momento desde esta posición. ¿Y por qué va a ganar? Porque se inserta muchísimo más en la cabeza del hombro que incluso la cabeza corta, ¿vale? Pero ¿qué pasa? O sea, ¿hay dos ejercicios? No, no es que hayan dos ejercicios, es que hay dos tipos de resistencia. ¿Y aquí qué cambia? Pues como estás viendo, aquí pasamos a un perfil de resistencia ascendente, donde las mayores demandas se darán entre la mitad de la longitud muscular y el máximo acortamiento. ¿Por qué? Porque tenemos la polea, y en una posición, la mancuerna, y en una posición baja, aquí prácticamente no hay demandas, porque al ser una carga gravitacional, no hay nada que nos esté oponiendo resistencia abajo, y por eso en la fase inicial no tenemos absolutamente nada de demanda. La cabeza corta del bíceps también se estira, pero en menor medida. Por eso, la cabeza larga aquí es lo que se lleva más protagonismo y vamos a poder aislarla un poquito más. Ahora, si nos vamos a otro ejemplo, podemos ver que hay un perfil de resistencia ligeramente descendente, pero muchísimo más lineal. ¿Y por qué ligeramente descendente? Porque cuando lleguemos a la altura del hombro, aquí podemos hacer un pequeño descanso, y por eso es ligeramente descendente, ¿vale? Pero la polea hace que todo sea muchísimo más lineal. Ahora, si nos vamos al otro lado, con la posición adelantada, al tener el hombro adelantado, la cabeza larga prácticamente se inhibe y vamos a perder muchísima ventaja mecánica como tal, porque prácticamente va a tener entre poca y excesivamente poca actividad,
¿vale? Entonces, aquí, ¿qué perfil de resistencia tendremos en este ejercicio? Pues, literalmente, vamos a tener uno ligeramente descendente. ¿Por qué? Porque ya tengamos máquina, tengamos mancuerna o polea, en la parte alta vamos a poder descansar, por eso es ligeramente descendente, pero la parte baja es donde vamos a tener las mayores demandas, ya tengamos peso libre, tengamos poleas o tengamos máquinas, ¿vale? Pero literalmente teniendo en cuenta todo esto, es la única manera de poder mínimamente aislar cada cabeza del bíceps. Y este es el sistema que yo tengo en cuenta para cada asesorado de mis asesorías. Y si estás interesado en poder mejorar tus bíceps, poder mejorar tu composición corporal, te dejo por aquí abajo el enlace de mi WhatsApp para poder hablar directamente conmigo y poder ponernos a la marcha con todo eso, ¿vale? Y te recuerdo que tan solo me quedan 3 plazas activas ahora y no voy a esperar a que llegue septiembre y tú decides si decides esperarte o no. Así que nos vemos dentro.